Vale. Vamos a continuar entonces resolviendo los ejercicios de métodos de conteo, ya que el día de mañana tenemos evaluación, ¿verdad? En la plataforma del colegio. Entonces, el primero dice de la siguiente manera. Determina cuántos subconjuntos de A se pueden formar. El conjunto A, ¿cuántos elementos posee? 6. Tiene 6 elementos. Un subconjunto del conjunto A, ¿cuál podría ser? ¿O cómo lo podría formar? ¿Un solo elemento? Podría ser un solo elemento por cualquiera de los 6. Y ese sería un subconjunto del conjunto A. ¿Qué otra forma podría tener? Agrupar dos elementos, 3 o 4 o 5 o 6. Ahí están todas las opciones, ¿verdad? Agrupar de 1 en 1 o, como lo decía Alex, de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 o de 5 o de 6. Y ya sabemos que ese O me indica un principio de la suma. ¿Y se me habrá olvidado algún conjunto ahí? ¿O ya los habré formado todos? Hemos tomado los que tienen un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos. ¿Cuál me hará falta? El de 0. El que tiene 0 elementos. El que es el conjunto vacío, que solo es una opción, pero que también la debo de contar. Entonces, hagan la cuenta de cuántos subconjuntos diferentes podrían tener. ¿21? ¿Cómo logró el 21? Como, no sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Pero como el O, usted nos dijo de que indica principio de la suma, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue sumar desde el conjunto vacío, que es 0, hasta el sexto subconjunto que se puede formar. 0 más 1 más 2 más 3 más 4. Solo toma en cuenta lo siguiente. Cuando tú decís 0, es porque el conjunto tiene 0 elementos. Pero decime de cuántas formas diferentes puedes obtener tú ese conjunto de 0 elementos. ¿De cuántas formas diferentes tú puedes? Perdón, de 6 o 7 maneras diferentes, creo yo. Para el de 0 elementos. Sí, porque, no, serían más, ¿verdad? Solo el de 0 elementos. Bueno, ahora te voy a cambiar la pregunta porque ha generado confusión. Si yo voy a generar subconjuntos de un elemento, ¿de cuántas formas diferentes yo podría escoger ese conjunto? Paola. De 1. Vaya, creo que hay una confusión mental. No es lo mismo que yo le esté preguntando cuántos elementos tiene el conjunto. No le estoy preguntando eso. Sí estamos analizando
cuántos elementos tienen los conjuntos, pero para poder determinar de cuántas formas diferentes se puede obtener ese subconjunto. Mi conjunto está conformado por A, B, C, D, E y F. Son 6 letras diferentes. Pero si yo quiero conformar subconjuntos que tengan una sola letra, ¿qué subconjuntos me van a salir? Entonces sería de 6 maneras distintas. Exacto, porque yo puedo escoger o la letra A, o la letra B, o la letra C, o la D, o la E, o la F. Entonces, los subconjuntos que poseen un solo elemento pueden escogerse de 6 formas diferentes. Pueden observar la diferencia entre cantidad de elementos que tiene el subconjunto y las formas diferentes en las que se puede formar dicho subconjunto. ¿Lo pueden visualizar mejor hoy? Sí. Va, entonces, volvemos a la pregunta inicial. Alison Paredes, si yo escojo un subconjunto que tiene 0 elementos, ¿de cuántas formas diferentes lo puedo formar? ¿De 6? Pero va a tener 0 elementos. De 0 formas, no sé. De una forma. De una forma. Solo hay una forma para escoger nada, ¿sí? Entonces no voy a escoger nada. Perfecto. ¿De cuántas formas lo puede hacer? De una, ¿sí? Porque no va a escoger absolutamente nada y esa es la única forma. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuántos subconjuntos va a tener si escoge un solo elemento? Entonces, por ahí ya me decían, de 6 formas, porque puedo formar los subconjuntos de 6 formas diferentes cuando tiene un único elemento. Pasemos a la siguiente. Y cuando tienen 2 elementos, ¿cómo haría para escoger cuando tiene 2 elementos? ¿De cuántas formas diferentes podría escoger 2 elementos? Y ahí es donde se debe de empezar a pensar. ¿Cómo haría para escoger 2 elementos? ¿Cuáles podrían ser los 2 elementos que yo pueda escoger? ¿Ejemplos de los 2 elementos que puedan escoger? A y B. A, B, ¿qué más? A, C, A, D, A, E y A, F. ¿Y ya no hay más? B, C, B, D y B, F. ¿Y si yo digo BA? También. Porque ¿También es otro o qué? yo digo que sí, si nos guiamos con respecto a lo que me dijo ayer. ¿El qué, Sori? Lo de los dados, que usted me dijo que no era lo mismo que al dado A le saliera 2, que al dado B le saliera 2. Va, pero ojo con estandarizar esa situación. Eso es para ese caso. ¿Hola? Yo creo que da lo mismo. Es decir, estamos viendo si dentro de un elemento hay otros dos subelementos, sin importar el orden en que estos hayan aparecido. Exacto, estamos viendo un conjunto donde estamos viendo, estamos viendo un subconjunto, estamos analizando sus elementos y pues no me importa si es AB o BA, es el mismo subconjunto. En eso se tienen que basar. Cada uno de los casos lo debe de analizar de manera independiente de acuerdo a lo que esté sucediendo.
Entonces, si lo que está sucediendo aquí es que yo estoy formando subconjuntos, yo debo de pensar, cuando yo escojo subconjuntos y tengo el subconjunto ya seleccionado, ¿me importa que yo lo escriba como ABC o como CBA? No, no me importa porque estamos hablando del mismo subconjunto, con esos mismos 3 elementos. Entonces ahí es donde yo recapacito. Bueno, entonces no me importa el orden. Si yo digo AB, va a ser lo mismo que diga BA, entonces no lo tengo que contar dobles. Para cuando no me importa el orden, ¿qué es lo que aplico? Combinaciones. Combinaciones. Vale. Entonces vamos a recapitular. Tengo 6 elementos y quiero que mi subconjunto tenga 2. ¿Cómo hago para saber de cuántas formas diferentes puedo formar ese subconjunto de 2 elementos? ¿Aplico la fórmula? ¿Cuál? La de n factorial sobre r factorial n menos r factorial. Sí, y esa fórmula es de combinaciones. Sí, así es, perfecto. Vale, entonces lo que tengo que aplicar son combinaciones. Dime, Carol. No me va a decir nada, vale. Entonces en su calculadora puede poner, ¿verdad? También, si no quiere aplicar la fórmula, puede poner 6 combinado con 2. Y eso le va a dar el valor correspondiente a las combinaciones o a las agrupaciones de 2 elementos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale, ¿qué pasaría con los subconjuntos que vayan a tener 3 elementos? Se hace lo mismo, solo que con 3. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería para saber cuántos subconjuntos yo tengo o tienen 3 elementos? 6 combinado con 3. Muy bien. ¿Y para 4? 6 combinado con 4. ¿Y para 5? 6 combinado con 5. ¿Y para 6? Solo 1. O sea que para poder, que también sale con 6 combinado con 6. 6 combinado con 6 me da 1. Quiere decir que cuando yo escoja un elemento, también pude haberle puesto 6 combinado con 1. De 6 quiero escoger 1 y me hubiera dado también 6. Y pude haber puesto al principio también 6 combinado con 0. Y 6 combinado con 0 era escoger 0 elementos. Y eso me iba a dar 1. Entonces, quiere decir que tengo que hacer la sumatoria de 6 combinado con 0, más 6 combinado con 1, más 6 combinado con 2, más 6 combinado con 3, más 6 combinado con 4, más 6 combinado con 5, más 6 combinado con 6. Hago esa sumatoria y al final obtengo el total de formas. ¿Cuánto me da? $64. Gracias, Sandra. Muy bien, eso da. Este ejercicio, bueno, la mayoría de ejercicios de combinatoria, de métodos de conteo, no hay una única forma de hacerlos. Se puede variar. Lo importante es que al final me dé la misma respuesta, ¿verdad? No importa cómo yo lo haga. En este caso, también hay otra forma de hacerlo, que quizás se ocurre menos o es menos frecuente que se ocurra. Usted tiene 6 elementos y estos 6 elementos tiene 2 opciones. O lo pone en el subconjunto
o no lo pone. Entonces, como tenemos que ir analizando cada uno de los elementos, tenemos que analizar el elemento 1 y el elemento 2 y el elemento 3 y el elemento 4, a ver si sucede esto. Vamos a hablar entonces del principio de la multiplicación. Entonces, para el elemento A, ¿cuántas opciones tengo yo para poder colocarlo en el subconjunto? Solo existe la forma de o lo pongo o no lo pongo. Entonces, ¿cuántas formas hay para poder seleccionar? Dos. Habrían dos. Y para el conjunto B, para el elemento B, perdón. 2 también. Y para el C, y para el D, y para el E, y para el F. 2. Entonces, ¿cómo me queda a mí al final esa operación? ¿2 elevado a la? A la sexta. A la sexta, porque son 6 elementos y estoy analizando eso. ¿Cuánto me da? 64. Exacto. Quiere decir que me dio lo mismo, pero es otra forma de resolverlo. Veamos el ejercicio J. Dice, determina de cuántas formas pueden sentarse 3 parejas de novio si la pareja de cada persona debe estar justo en la posición de enfrente en la que se ubique. Recapitulando el ejemplo que se ponía en el video de la semana pasada, si yo tengo que sentar personas cuando están juntas, yo puedo tomar a estas personas que están juntas como un solo elemento. Y luego pensar de cuántas formas diferentes se ordenan a estas personas que están juntas. Entonces, cuando tengo personas juntas, a esas personas las tomo como un solo elemento. Ejemplo, si tengo 5 personas y 3 tienen que estar juntas, entonces esas 3 personas hacen un solo elemento, más las otras 2 que me sobraron, me generan al final un ordenamiento de 3 elementos. Si yo tengo 8 personas y 5 deben estar juntas o 6 deben estar juntas, entonces lo que tengo que hacer es esas 6, unirlas, las 6, me hacen un solo elemento y los otros 2 que me sobran, ¿sí? Al final tendría en este caso nuevamente 3 elementos. Si por ejemplo tengo que ordenar a 10 personas y de estas 2 deben estar juntas, estas 2 personas hacen la función de un único elemento y entonces los otros 8 más ese elemento se me hacen 9. Tendría que ordenar 9 a 9 elementos. Pero después de ordenar a esos elementos, tengo que ordenar a los que están juntos. O sea, ordeno a todos los elementos y ordeno a los que están juntos. Entonces tengo que aplicar ahí un principio de la multiplicación. Cuando ordeno a los que están juntos, pues va a ser lo mismo. Si yo tengo 2 personas, pues va a ser 2 factorial. Si tengo 3 personas, va a ser 3 factorial. Si tengo 4 personas, 4 factorial. Y así sucesivamente. Ahora, en este problema, me están hablando de lo que está enfrente. Pero entonces, póngase a pensar, mueva donde yo mueva al novio, la novia siempre va a estar regida por el novio. Entonces, ¿a quién realmente estoy ordenando? Al novio. Al novio. Solo. Entonces, aquí, aunque no estén sentados juntos, pero como si se cumple la condición de que están sentados enfrente, van a funcionar como un único elemento. Entonces, si yo tengo estas parejas, en realidad, ¿cuántos ordenamientos estoy haciendo? 3. 3. Dice que los estoy sentando lineal
o circular. Eso es importante. Lineal. Pero si dice que va a estar enfrente, Mm, el ejercicio no menciona si es lineal o circular. Sería como estar en una mesa. Exacto, sería como estar en una mesa. Entonces, ¿cómo haría yo para ordenarlos? Sería como una especie de rectángulo, ¿verdad? Podría ser circular también, que es más fácil. Puede ser también una rectangular, también se puede, porque ubicas dos en un lado y el tercero en lo siguiente. Puede ser cuadrada, no importa. La forma puede ser triangular. Lo importante es que al final, enfrente vas a tener a la siguiente persona y es más fácil visualizarla circular. Entonces, como es un ordenamiento cerrado, ¿qué debería aplicar? N-1 factorial. N-1 factorial. ¿Cómo me quedaría entonces la resolución del problema? A mí solo me dio 2. Pero hay que agregarle lo de los que están unidos, ¿verdad? El ordenamiento de los que están unidos, sí. Y en el caso sería de agarrar 3 o 6. ¿El qué, corazón lindo? Vaya, porque la fórmula quedaría 3 menos 1 factorial. Ujú. Y ahí es 3 o 6 lo que sigue. Lo del ordenamiento. ¿A quiénes tenés juntos? A los novios. ¿Cuántos son? 3. Estás haciendo relaciones de 3. Eso me preocupa. Ajá. Ah, No, solo son 2, el novio y la novia. Dejen de andar haciendo relaciones de 3. Eso es mal. ok, ya entendí, ya entendí, ya Ah, entendí. ok. Sí, lo que estás allí trabajando como elementos, como un solo elemento es al novio y la novia. Y el otro es al novio y la novia. Y el otro elemento es el novio y la novia. O sea que hay que ordenar la primera pareja de novios y la segunda pareja de novios y la tercera pareja de novios. ¿Cuánto le sale? Ay, señor, a mí me dio 16, pero no sé si está bueno. Yo creo que sí. A mí eso me da. Va, entonces, recapitulando. Tenía 3 parejas.
en realidad son 6 personas. Si yo las ordeno alrededor de una mesa, no importando la forma que ésta tenga, ahí tendría que haber sido 6 menos 1 factorial. Pero como en realidad estoy trabajando que para cada novio enfrente se siente su novia o al revés, en realidad no estoy ordenando 6 elementos, solo estoy ordenando 3, porque los otros funcionan como que fueran uno solo. Cada pareja funciona como un solo elemento. Entonces, esto sería como tener 3 menos 1 factorial, o sea, 2 factorial, que es 2. Pero también tengo que corroborar de cuántas formas diferentes se pueden ordenar la pareja 1 y la pareja 2 y la pareja 3. Pues la pareja 1, pues como tiene 2 elementos, solo hay 2 factorial formas de ordenarlos. Y la pareja 2, como tiene 2 elementos, solo tiene 2 factorial formas de poder ordenarlos. Y la pareja 3, como tiene 2 elementos, también tiene 2 factorial formas de poder ordenarlos. Entonces me queda 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial, que equivale a tener 2 a la cuarta. Y eso es 16. No sé si a alguien le da algo diferente. ¿Preguntas? Entonces, señor, el agrupamiento que se hace siempre es de las cantidades de personas que se van haciendo. O sea, en el caso era 2, 2, 2. Siempre es así. No, espéreme, no le entendí la pregunta. Repítamela. Eh, que siempre que nos toque hacer así, cuando se le tiene que agregar lo del agrupamiento, siempre se va a agregar lo de las cantidades de personas que se agrupen, no la cantidad de agrupamientos que hagamos. Vale, no sé si la pregunta que me quiere hacer es la siguiente. Cuando esté haciendo ordenamientos y tenga elementos que están juntos, también tengo que ver o analizar de cuántas formas diferentes puedo hacer el ordenamiento de esos elementos que están juntos. ¿Esa es la pregunta? No. No. Yo Voy a entendí como tratar de que, formular bien. quiere, ella pregunta si siempre que tengamos que hacer esto, se va a poner la cantidad de personas o la cantidad de lo que Elementos. vamos a agrupar y no así como el total. No sé. Vale, entonces quiero ver si entendí la pregunta. La voy a reestructurar para ver si es esa la pregunta. Cuando yo tenga elementos que están juntos, para poder ordenar esos elementos que están juntos, tengo que basarme en la cantidad de elementos que están juntos para poder ordenarlos. ¿Eso se refiere? Sí. Vale. Sí, exacto. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elementos, va a ser 3 factorial. Si tengo 4 elementos, pues va a ser 4 factorial, porque voy a querer ver el ordenamiento de esos elementos. Sería Gracias. así. Vale. Hoy sí. Seguimos entonces para el siguiente ejercicio. El problema dice, en un congreso sobre educación y prevención de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, asisten 8 personas que se sientan en 2 ruedas de 4 asientos cada una, como lo muestra la figura. Determina de cuántas maneras se pueden sentar las 8 personas en los 8 asientos. Y ahí les aparece el dibujo de cómo van a estar sentadas. Les voy a pedir que traten la manera de analizarlo 2 minutitos para que lo resolvamos, o si lo resuelven antes, pues mejor, y luego lo discutimos, para que de esta manera, pues también ustedes entrenen su mente para pensar este tipo de ejercicios y problemas.
¿Cómo van? Vamos a ver. Víctor está por ahí. Buenos días, Víctor. Va, y me contestó Víctor. Y se fue. Va, veamos quién más. Crisia está por ahí. Ah, ya se unió Víctor. Crisia está por ahí. Víctor. Ya regresó, ¿verdad? ¿Me puede decir cómo va en el ejercicio? ¿Cómo lo ha pensado? No, no me responde. Va. Valentín. ¿Podría decirnos cómo lo ha pensado? Este ejercicio se trata de eso, ¿verdad? De que usted lo piense, que me explique, y pues no importa si está equivocado o no, lo importante es razonar acerca de cómo lo está pensando y ver por qué sí o por qué no. Señor, yo ya Dime. he intentado hacer algo, pero no sé si está bien. Yo utilicé la fórmula, la de las permutaciones de los círculos, las circulares. Ujú, ujú. Y lo que hice fue hacerlo como por las dos mesas. O sea, hice primero de una mesa y luego lo hice de otra. Entonces, para una de las mesas, utilicé los 8 elementos que son las 8 personas, menos 1 factorial, ¿verdad? Y me daba el resultado. Para la siguiente mesa ya solo ocupé 4, que serían las 4 personas restantes, porque ya solamente esas pudiera ubicar. Pero no sé si lo que he hecho está bien. Vaya, vamos a escuchar si algún compañero hace alguna reflexión acerca de lo que está planteando Soraya. Bueno, yo lo pensé de otra manera. Primero pensé que un individuo puede estar en el círculo exterior o en el círculo interior. Y entonces, en el círculo exterior y en el círculo interior solo pueden haber 4 personas. Lo que puedo aplicar a lo que decía Soraya, lo que viene siendo lo de n factorial menos 1. Entonces, pensé yo que sería bueno multiplicar, bueno, sacar el n menos 1, que sería 4 menos 1, 3 factorial más 3 factorial, es decir, el ordenamiento que puedo tener por cada mesa o cada círculo, y multiplicarlo por 2 porque pueden haber dos opciones, o que esté en el interior o que esté en el exterior. Vaya, solamente que ahí, ambas tienen observaciones, pero me voy a quedar con la de Pablo. Pablo fue el que participó, ¿verdad? No, Alex. Ah, Alex, ya te vi, claro. ¿Qué? Oh, fue Pablo. Fue Pablo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ya ves, Pablo, ajá, ya te puedo la voz. Me decías que tú dijiste, Pablo, tú dijiste algo, Pablo. ¿Lo tengo que colocar a las personas del exterior
y a las personas del interior. Eso dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Y como dijiste, ¿y qué operación es la que tendrías que estar haciendo? Multiplicación. Y cuando multiplicas por 2, ¿qué operación hiciste en realidad? Porque tú me dijiste, en el círculo exterior, 3 factorial. En el círculo interior, 3 factorial. Ajá, ¿sí? Y cuando tú multiplicas por 2, en realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Multiplicándolos o sumándolos? Sumándolos. Sumándolos. ¿Sí? Entonces ahí en lo que tú dijiste hubo una contradicción, porque dijiste, voy a ocupar el principio de la multiplicación y al final cuando multiplicaste por 2, los terminaste sumando. Entonces, Señor, corrigiendo tu análisis, ¿cómo lo harías? no, creo que me entendió mal. Es decir, primero sumé los dos posibles casos, del interior y el exterior, que en total me Ah, daba 2. pero ojo, cuando lo sumas, significa que es una opción o la otra opción, no las dos simultáneas. Ajá, entonces después ese resultado lo multipliqué por 2. Al final me estás planteando que te da 2 por 3 factorial. No, 3 factorial más 3 factorial por 2. Vale. ¿Por qué por 2? Porque ahí sí ya no entendí. Porque puedo tomar que un elemento o puede estar en el círculo interior o puede estar en el círculo exterior. Entonces siento que si solo tomara 3 factorial más 3 factorial, estaría pensando como que si todos los elementos estuvieran fijados o estuvieran designados para cierto círculo y no podrían cambiar de interior o exterior. Sí tenés razón en el último razonamiento en el que tú estás diciendo, bueno, si yo solo escojo a estos 4, es como que ya los tenga asignados para ahí. Y eso no es así, ¿verdad? O sea, hay que seleccionarlos también. Pero el razonamiento de la respuesta de cómo has construido ahí el resultado final, si no me convence, digámoslo así, vaya, no me convence. Ahora, ¿alguien tiene alguna observación con respecto a lo que ha dicho Pablo y con respecto a lo que ha dicho Soraya? Observaciones de, pienso que esto sí, pienso que esto no, o si nos comentan cómo pues lo han pensado, porque la dinámica de este problema es precisamente para ir viendo todos los tipos de razonamiento que se nos pueden ocurrir. Diego Ayala, ¿cómo lo ha pensado? Fíjese que le estoy dando vueltas y lo único que se me ocurre es que como lo estoy viendo es tener el total, el total de personas que habla cada idioma y de ahí le voy restando desde los 3 idiomas hasta los que van hablando 2, pero no sé si podría funcionar así. Pero tú estás en el otro ejercicio. Estamos ahorita en el de sentar las personas en la mesa circular, que están sentadas afuera y adentro, donde hay un dibujito ahí. Revisalo, digo. Perdón, sí. Ok, Emerson, ¿cómo vas? Le soy sincero, estoy perdido. O sea, al inicio empecé a pensar de que era como que, ok, la primera persona tiene 800, pero luego con lo de Diego fue como que, ok, la primera persona puede elegir si está dentro o afuera. Ahí va el zoom. De ahí, o sea, Espérame, compartime tu pensamiento original, Emerson, y después vamos reestructurándolo. había pensado de que la primera persona tiene 800, sin discriminar si está dentro o afuera. Ok. Habías pensado como pensaba Soraya al principio, de que ella ordenó los 8 y después ordenó los 4.
No, yo pensaba ordenarlos todos de un solo sin pensar adentro o afuera. Ah, ok. Tú como que tuvieras una sola mesa. Ajá, porque, o sea, me están diciendo asientos, no me están diciendo si están adentro o afuera, pero Ajá, pero el dibujito sí te está diciendo si está dentro o afuera. Va, sí, y pero entonces sentado ahorita sí. cuando lo dijo Pablo, de ahí, ¿cómo recapitulaste en tu pensamiento? Ajá, ya de ahí fue como que, ok, entonces puede estar adentro o puede estar afuera. Entonces, si está afuera, me quedé pensando en lo de Pablo, pero siento que, ajá, no sé si está bien, porque, Fíjate ajá, que cuando tú decís, puede estar adentro o puede estar afuera, es cierto, pero me puede dar una confusión en la operación y por eso es que al final quizás Diego sumó, porque lo que tú tenés que pensar es el ordenamiento que tú tenés que hacer. Tú tenés que ordenar a los que están afuera y tenés que ordenar a los que están adentro. Por eso es que cuando Pablo planteaba la suma, no puede ser, porque es un y los de afuera, tengo que ordenar los de afuera y tengo que ordenar los de adentro. Desde ahí, lo que yo tengo que plantear es un principio de la multiplicación. Va, seguí con tu razonamiento. ya de ahí me he estancado. Ok, va. Rolando Castro, Ya, ¿cómo va usted? Aló. Hola. Yo había pensado como primero sacar como, o sea, como son 2 meses, serían digamos como 2 grupos de 4. Entonces sacar como las formas que puedo formar grupos de 4 y ya de ahí sacar como unos ordenamientos que pueda tener cada grupo internamente, siempre dentro de la misma mesa. Vale, entonces aterrizando en las operaciones, ¿cómo sería? Es que tenía dudas ahorita tenía dudas más que todo para, ¿cómo se llama? O sea, podría formar un grupo de 4, pero es que ahí sí. ¿Cómo formaría el grupo de 4? Vale. O sea, podría usar la de combinaciones, porque, o sea, la de combinaciones de 8 ¿Cómo le factorial. quedaría? O sea, en ese caso sería 8 factorial sobre 4 factorial. Combinatoria. En la calculadora le puede poner usted ahí n combinado. Sí. Ajá, va. Eso me daba, pero no sé si solo tendría que ponerlo una vez o... Por eso, ahorita lo estamos construyendo, Rolando. No te preocupes, si te equivocas, pues no hay problema. ¿Cómo lo harías tú para escoger a esas personas? O sea, solo daría lo de la combinatoria para que me diera como la cantidad de grupos que podría formar de 4. Y de ¿Cómo se ahí... podría hacer esa operación? o sea, sería lo de la combinatoria, o sea, ¿Pero qué número? ¿Manda? ¿Qué número? O sea, 8 combinatoria de 4. Va, 8 combinado con 4. Y lo que estás haciendo ahí es... Sacando grupos de 4. La cantidad de grupos de 4. Viendo las 4 personas que vas a sentar. Ok, va. ¿Y después? De ahí pensaba sacar las formas en las que puedo ordenar a las personas dentro de los grupos. Ok, ¿cómo sería entonces? Sería, como son 4 personas por grupo, sería una como es redondo, 4 menos 1 factorial. 4 menos 1 factorial, ¿vale? Y entre estas dos operaciones que me has dicho, que son 8 combinado con 4 y 4 menos 1 factorial, ¿qué operación estaría indicada? Un por. Un por, porque estás escogiéndolos y ordenándolos. Y después, ¿qué harías? Ahí hasta ahorita me queda. Vaya, pero ahí has ordenado a quiénes. Creo que solo los de un grupo. Ajá, ¿y para ordenar los demás? Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? O sea, las mismas operaciones. ¿Cómo te quedarían? Es que aquí ya sé como, no sé si tendría que contar otra vez a todos, o sea, volver a aplicar la misma cantidad de personas. Solo ponete a pensar, tú escogiste de 8 personas a 4.
Ajá. Y ya la sentaste. Ajá. Entonces, ¿qué aplica hoy? Solo la combinatoria de las otras 4 en el otro grupo. Exacto. ¿Cómo sería? 4 menos 1 factorial. Ok. Vale. Y ahí hemos resuelto el problema. Gracias, Rolando. Vale, recapitulemos. Yo tengo que sentar a las personas en una mesa, pero esta mesa es peculiar porque tengo lo que está afuera y tengo lo que está dentro. Si al principio yo tengo 8 personas, si yo digo 8 menos 1 factorial, lo que estoy diciendo es que estoy ordenando en esa mesa a las 8 personas. Y después cuando digo 4 menos 1 factorial es porque estoy ordenando a otras 4 personas en el interior. Y cabe destacar que cuando yo hago eso es porque ya tengo las 8 personas que voy a sentar afuera y ya tengo escogidas las 4 personas que voy a sentar adentro. Entonces, la forma de cómo lo planteaba Soraya hacía alusión a eso, a que afuera estaba ordenando a 8 personas que ya tenía asignadas y que adentro estaba ordenando a 4 personas que ya tenía asignadas. Entonces, ahí había una falla en la resolución, ¿verdad? Que era de ese tipo. ¿Por qué? No podía yo, no sabía yo a cuáles personas iba a sentar afuera y solo iba a sentar a 4. Entonces, lo que planteaba Diego era de que pues él tenía que escoger las personas para sentarla, pero él lo que hacía para eso era multiplicar por 2. Entonces, y ahí lo que me estaba diciendo él es como que hubiera nada más 2 formas de escoger a esos grupos. Y no es cierto, ¿verdad? Porque lo correcto sería que de las 8 personas que yo tengo, si yo no sé qué operaciones son las que tengo que realizar para resolver el problema, lo que tengo que analizar es qué debo hacer para resolver el problema. En este caso, como yo tenía que sentar de 8 personas en esa mesa, dadas las condiciones, me pongo a pensar, ¿cómo hago yo para poder sentar a esas 8 personas? Pues primero tendría que escoger a 4 de esas 8 y después las ubicaría en la mesa. Posterior a ello, agarraría las 4 que me quedaron y las sentaría adentro de la mesa. Entonces, pensar en cómo voy a hacer el procedimiento real de ese problema me ayuda a orientarme qué operaciones son las que tengo que hacer. Entonces, cuando usted esté abordando un problema, no solo piense qué operaciones hago, sino que piense cómo se desenvuelve o cómo usted llevaría a cabo o ejecutaría esa situación de tal forma que la resuelva. Entonces, quiere decir que usted de las 8 personas va a escoger 4. Para hacer esa escogitación es como estar haciendo agrupaciones, grupos de 4. Entonces usted hace 8 combinado con 4 y ahí está sacando las diferentes formas que usted puede aplicar en las que usted puede escoger grupos de 4 personas. Después de haber formado el grupo, usted viene y la sienta. Entonces, como y la sienta, significa que va a multiplicar el ordenamiento de esas 4 personas de manera circular. Entonces, hace 4 menos 1 factorial. Y después de eso, tiene que sentar a las 4 personas que ya le quedaron. Ya no va a escoger a nadie más porque las 4 que le quedaron son las 4 que va a sentar. Entonces, usted va y la sienta en el interior. Y el ordenamiento sería 4 menos 1 factorial. Entonces, multiplica todo eso y al final creo que le da 2520. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vaya. Luego aparece ahí la de literal L, que mencionaba por ahí Diego. Este ejercicio se trata de usar el diagrama de Venn. Eso lo vimos en la clase de conjuntos. Y cuando dice que habla inglés y francés,
o inglés y francés y español, lo que está hablando es como lo que usted va a hacer el diagrama de Venn son como óvalos que están intersectados y en esa intersección, si el óvalo A me representa el inglés y el óvalo B me representa el francés, A intersectado con B sería justo el pedacito donde se traslapan los óvalos. Y en ese lugar yo tendría que poner el número de personas que me están diciendo para este problema. Entonces, de ahí tendría que ir haciendo las operaciones correspondientes de suma o de resta para ir completando las demás partes del diagrama de Venn. Si gustan, lo practican, ¿verdad? Ahora, este literal M, un ejercicio como estos, viene en el laboratorio de mañana. ¿Cómo lo va a desarrollar? Fíjese, se va a basar en dos cosas. Uno, en el concepto de factorial. Yo observo toda la ecuación y veo que el mayor factorial es x más 2. Y veo que el menor factorial es x. Basado en eso, lo que tengo que hacer es descomponer o aplicar el concepto de factorial para los factoriales que son mayores y dejarlos expresados hasta el menor factorial. Por ejemplo, el menor factorial aquí es x factorial. Ese no lo toco. El siguiente dice x más 1 factorial. Este lo voy a desarrollar como x más 1 por... ¿Cuál sería el siguiente valor de x más 1? X. X, no. ¿Sí? X. Y me quedaría hasta ahí, porque ese ya es el menor. Sería x más 1 por x factorial. ¿Y el x más 2 cómo lo desarrollo? X más 2 por x más 1 por x factorial. Exacto. Va. Entonces, de ahí lo que hago es, saco factor común, x factorial de un lado, y lo paso a dividir al otro, y elimino las x factoriales. Y de ahí solo me quedo con la operación, ya sea lineal, cuadrática o cúbica correspondiente. ¿Se entendió la idea para zafarse de los factoriales? Desarrollo los factoriales más grandes hasta el factorial menor. De ahí saco factor común y simplifico los factoriales a ambos lados de la ecuación. De ahí resuelvo normalmente la ecuación que me queda. ¿Estamos? Vale. Entonces, para el día de mañana a la 1:30, sin falta, los espero en la clase, ¿verdad? Quiere decir que la siguiente semana, el día lunes, estaríamos iniciando la unidad 3 de repaso de primer año.